en tu mano alcohol en gel con nardo puro. hermano, y vas a estar listo para vencer la crisis, vencer al coronavirus y vamos a vencer a la misma muerte. Sí, Señor, sí, Señor. ¿Tú lo crees? Amén. Tengo para poner alcohol en gel en todas las manos de ustedes, pero tengo solo 12 que yo quiero que esos 12 representen a tu familia, representes a tu barrio, y que a los que puedan hacer un pacto nos tienen que ayudar, decir, por el temor esperen un minutito, un segundo, porque si venía acá es porque vas a dar 1.000 pesos, me vas a dar 1.000 pesos, así que no te apures. Déjame decirte que si estás pensando en que en la iglesia hay engañadores falsos y hay hipocresía, estás en lo correcto. Hay demasiada gente engañando a cristianos ignorantes de la palabra del Señor. Dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Estos falsos profetas tuercen el mensaje de Dios, predican con avaricia disfrazada de amor. Hoy vemos como muchos falsos maestros y falsos profetas se aprovechan de la ignorancia de la gente. Vamos a ver qué los caracteriza y cómo debería ser un verdadero predicador de la palabra del Señor. Bueno, empecemos. Primero, tuercen el mensaje de Dios. En vez de predicar con la verdad, predican para su conveniencia. Ellos sacan provecho para sí mismos, aunque en realidad no están sacando provecho, se están condenando. Dice la palabra, en cada una de sus cartas, él, por Pablo, les ha hablado de esto, sobre la santidad y la salvación, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. Entonces podemos ver que esto no es algo que los favorezca realmente. Si bien se pueden llenar de riquezas, se pueden llenar de bienes materiales, ellos hacen sus tesoros en la tierra, la realidad es que no están haciendo tesoros en el cielo, como dice la palabra que deberíamos hacer. Entonces también es de desconfiar esos frutos de un pastor multimillonario, de un pastor que antepone el dinero antes que seguir a Cristo, antepone predicar prosperidad económica antes que predicar arrepentimiento. Son casos por los cuales un cristiano maduro y entendido en la palabra tiene que ver los frutos de la persona y no tanto lo que dice ser. Muchos dicen ser muy buenos, muy caritativos, muy amorosos, muy santos, y no son más que falsos, engañadores y lobos disfrazados de corderos. El segundo punto es que predican con avaricia. Muchas veces la disfrazan de evangelio y de amor al prójimo, pero en realidad es con más amor al dinero que a otra cosa. Y la palabra nos dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. No está mal tener dinero, no está mal ser próspero, no está mal pedirle al Señor un trabajo, un buen pasar, no está mal. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, el problema es poner al dinero como un Dios, el problema es idolatrar el dinero, es vivir detrás del dinero y tener ganancias malavidas. Les dejo este pasaje para que lean la historia del joven rico. Es una persona que antepuso su fortuna, su riqueza, antes que seguir a Cristo, y se perdió de la bendición que el Señor le podría haber dado. El tercer punto es que ellos se ilusionan con falsas promesas. Hacen promesas de esperanza, promesas de fe, de salvación y de victoria sobre la muerte incluso, pero a cambio de pagar literalmente un precio monetario. Y Dios no necesita nuestro dinero. Nosotros damos parte de lo que Dios nos da como gratitud y para solventar su obra, no para enriquecer a un falso pastor. No hay ningún alcohol en gel mágico bendito, no hay nardo bendito, ni agua bendita, no hay productos mágicos que sanen. Esas prácticas son de agoreros y de brujos, cosa que Dios aborrece. Nuestra fe tiene que estar puesta solo en el Señor. Él es el que hace los milagros, Él es quien sana, restaura y el que todo lo puede.
Los bendecidos son los hijos de Dios, que viven conforme a su voluntad. Dice Zacarías 10:2, la palabra de los ídolos es mentira y es falso lo que ven los adivinos. Sus predicciones son sueños sin sentido y sus palabras de consuelo están vacías. Por eso el pueblo vaga como un rebaño y sufre por falta de un pastor. Qué importante tomarse un minuto y entender lo que dice esta palabra. Si vos sos un cristiano y estás haciendo estas prácticas de adivinos, de tarot, de cartas, de hechicería, cartomancia y esas cosas, son cosas que el Señor aborrece. Tenemos que tener bien en claro, no sea que perezcamos por falta de conocimiento. La falta del conocimiento es muy grave y el Señor nos insta a estudiar su palabra. Cuarto punto, hacen de la casa de Dios un mercado. Venden amuletos, objetos sagrados y de sanidad, mágico, místico, religioso o simplemente un mercado de cosas cotidianas, pero no debe ser así. La iglesia no es un mercado, no es un kiosco, no es una tienda. Es casa de oración, es el lugar santo. Dice la palabra que separen lo santo de lo profano. En Mateo 21:12 y 13 dice: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Entendamos que esta gente se mete a las iglesias, se mete a los pastorados, forman sus propias sectas, pero está todo distorsionado del mensaje que Jesús dio. Lo importante es que entendamos que no todo el que dice ser cristiano realmente lo es. Por sus frutos los conoceremos, no por lo que digan ser. Bien, quinto punto, menosprecian el arrepentimiento y el volverse a Dios. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hay una parte que muchos no predican, que es el arrepentimiento. Y predican que si vas a la iglesia y donás, y vendés, y regalás, y entregás tu auto y tu casa y tu plata, y Dios te va a bendecir. Pero no es lo que dice la palabra. Sin embargo, sí hay un proceso de siembra y de cosecha. Claro que está bien dar, ser generoso y sembrar con abundancia. Tiene que ser algo de corazón. Nadie te puede obligar a que por escuchar una prédica tenés que pagar. No es un comercio. Jesús nunca predicó cobrando por lo que hacía. Ningún apóstol predicó por plata, por ganancias materiales. Ninguno. ¿Por qué nosotros, como cristianos, permitimos, vemos estas cosas? Por ignorancia. Mi pueblo es destruido por ignorancia. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas y no caer en engaños de ningún falso profeta ni de ningún falso maestro. No se puede vender el Evangelio. El Evangelio no se cobra para predicar. Sexto punto. Se olvidan que solo hay un camino, una verdad y una vida, y es Jesús. Aunque muchas veces predican de Jesús, también presentan otras alternativas para alcanzar la salvación, y lo mismo hacen con la palabra. Muchas veces presentan libros alternativos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que tener muy en claro que no hay otro camino. A veces se escuchan frases tan ridículas como decir que todos los caminos conducen a Dios y no hay nada más lejos de la realidad que eso. El único camino al Padre es Jesús. Mucha gente dice creer en la palabra, creer en Jesús, pero sin embargo busca alternativas. Mi hermano, con todo respeto, déjame decirte que si pensás que hay otro camino, si hay algún camino más necesario para llegar al Padre, no es lo que dice la palabra de Dios. Y te animo a que te pongas a estudiarla y a discernirla como Dios manda, porque dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Séptimo punto. Profetizan en su nombre, pero sin tener temor de Dios, sin amor a Dios ni amor al prójimo. Y el Señor advierte de esto también.
Dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Miremos los frutos de la persona, miremos qué tan lleno del Espíritu Santo está, no qué tan famoso es, no qué tanto renombre tenga, porque Dios no mira esas cosas, Dios no mira al parecer, mira el corazón. Imitemos esa actitud. Octavo punto: sus profecías no se cumplen. Además de que profetizan en su nombre, en nombre de Dios, no se cumplen las profecías que ellos hacen. Y la palabra nos advierte que cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado, y con arrogancia la habló el profeta, y no tendremos temor de él. Muchas sectas que dicen ser cristianas y que hacen quedar mal al cristianismo hicieron esto. Profetizaron el fin del mundo, profetizan por todos lados y nunca se cumple. Lo dice la palabra del Señor: con arrogancia le ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Y que mancillan el verdadero cristianismo y el verdadero evangelio, que son las buenas nuevas que el Señor nos manda a llevarle a las personas. Noveno punto: predican salvación por obras y muchas veces ni siquiera las hacen, ni siquiera dan el ejemplo. La salvación, mi hermano, es por gracia y es un regalo de Dios. Dice la palabra: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se envanezca, para que nadie se la crea. Sin embargo, nuestra manera de vivir tiene que ser reflejo de nuestra fe. Si nuestra fe es genuina, va a estar reflejada en nuestras obras. Dice Santiago 2:15 al 17, dice: supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrigate mucho y aliméntate bien, pero no le da el alimento ni la ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Tómate un minuto para reflexionar sobre estos pasajes que estamos leyendo. Muchas veces los compartimos uno atrás del otro, pero después te animo a que pauses en la lectura, medites, ores y reflexiones sobre lo que estamos leyendo. No lo tomes a la ligera. La palabra de Dios es muy profunda y la escritura hay que estudiarla con detenimiento y con discernimiento. Punto 10. Se separan del cuerpo de Cristo. Nosotros somos uno en el Señor. Hay dos tipos de iglesia: la iglesia de Cristo y la iglesia que no es de Cristo. Muchas que dicen ser de Cristo no lo son. Muchas que dicen ser de Cristo son comercios, son negocios, empresas, estafas. Por eso tenemos que ser entendidos en la palabra de Dios para poder conocer cuál realmente es la iglesia de Cristo, porque es una sola. No importa cuántas congregaciones haya, pero la iglesia de Cristo es una sola. Nosotros no podemos hacer nuestra propia versión de la Biblia, como hicieron muchas sectas que tienen sus propias versiones y acomodan las palabras para sacar provecho. El Señor amonesta a los que distorsionan las escrituras. Dice la palabra: no añadan ni quiten palabra alguna a esto, ya que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Y más adelante dice: pongan siempre en práctica todo lo que les he ordenado, sin añadir ni quitar nada. Entonces, estas son algunas de las características que tienen estos falsos profetas y falsos maestros. Tuercen el mensaje de Dios, predican con avaricia, ilusionan con falsas promesas, hacen de la casa de Dios un mercado, menosprecian el arrepentimiento y el volverse a Dios, predican alternativas a Jesús, profetizan en su nombre, las profecías no se cumplen, predican salvación por obras y se separan del cuerpo de Cristo. Son apóstatas del Evangelio, herejes y suelen generar sectas en muchos casos. Bien, déjame finalizar con esta palabra
que dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades, y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Padre, te ruego en este momento por todos los que están escuchando esta palabra, Señor. Te pido que puedas ayudarlos a entender y discernir quién es aquel que viene de tu parte y quién no viene de tu parte. Padre, te pido que ayudes a las personas a entender que la iglesia cristiana es una sola, que somos un cuerpo y que estamos unidos en espíritu y te adoramos de todo corazón en espíritu y en verdad, pero que es necesario que podamos ver los frutos de la persona. Señor, toca sus corazones endurecidos que están resentidos y que han tenido alguna mala experiencia, Señor, con alguna apóstata, con alguna herejía, y que por eso se han apartado de tu camino, Señor, y se han apartado de tu verdad. Te pido que toques esos corazones, Señor, en especial, que te puedan buscar de todo corazón, como dice tu palabra: me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Y también, Señor, por último te ruego por aquellas personas que hoy están apostatando, Señor, de tu palabra, que están llevando a gente a la perdición. Te pido que ellos puedan arrepentirse de todos sus malos caminos, Señor, y que se vuelvan a ti. Sea por mala intención o por desconocimiento, Señor, que ellos puedan arrepentirse y volverse genuinamente a ti. Señor, como hijos tuyos, nosotros no hablamos para condenar a nadie. Sabemos que el juicio es tuyo, Señor. Como dice tu palabra, Señor, nos animamos unos a otros, nos exhortamos con amor y nos instruimos en tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tenemos al conocerte y al tenerte en nuestra vida. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.